antes de lo previsto la clase. Para el examen final vamos a tener capítulos 5 y 6 de comunicación lingüística. 5 y 6. El capítulo 7 lo vamos a dejar a su libre albedrío. Es un capítulo muy importante para ustedes como futuros abogados, pero pues el tiempo no nos permite, no quiero atosigarlos con tanto. Lo bueno si breve, dos veces bueno, dice Baltasar Gracián, y se refiere a que para qué abarcar tanto si se puede con poco hacer mucho. Perdón por mi garganta. De obviamente, los últimos 3 cuentos, y del de normativa y gramática de usos, ese no lo vamos a desarrollar en clases, pero ustedes van a leerlo y resolver los ejercicios. El pago va a ser que en el examen yo voy a incluir algunos ejercicios tomados del libro. Por supuesto, le voy a cambiar algo para que aquellos holgazanotes que solo pidan que les pasen las respuestas, pues estén perdidos en el examen. ¿Estamos? Además, se va a evaluar el libro de normativa y gramática de usos en sentido regresivo, es decir, cada error de normativa que presente el párrafo que me van a escribir va a implicar 2 puntos menos. Lo mismo vamos a hacer con los signos de puntuación. Va a haber una serie en donde evalúo el uso concreto, pero sobre todo lo voy a evaluar a través del párrafo en el que ustedes me van a demostrar que ya aprendieron a leer y a escribir. ¿Alguna duda sobre el examen final? ¿No hay dudas? Perfecto, con ustedes platico, ¿eh? Es viernes y sus cuerpecitos ya lo sabe, ¿verdad? Y como es fin de mes también, me imagino. No como yo que me la paso rezando aquí todas las noches. Muy bien, vamos a hablar hoy sobre los signos de puntuación, que es el tema del capítulo 5. Durante el proceso de redacción generativa nos llevamos desde el nacimiento de una idea hasta el desarrollo de un texto, de un ensayo de 2 páginas, se suponía. 1 página y 3/4. Pues le resta gran legibilidad a un escrito cuando alguien no sabe usar los signos de puntuación. El universo de los signos de puntuación es el párrafo. Es decir, si ustedes quieren saber si usan bien los signos de puntuación, tomen un párrafo al azar que hayan escrito y ahí van a ver. De hecho, ese ejercicio vamos a hacer hoy. Si la garganta me lo permite. Lástima que no estamos en presenciales, porque siempre que yo estaba así, había alguna alma piadosa que me decía, tómese esta pastillita, y eso me alivia. Y ahorita no hay quien me ayude, porque mi queridísima compañera está recibiendo clases en el otro cuarto, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Veamos. Ustedes ya me imagino que fueron torturados lo suficientemente desde primero primaria con reglas en donde se establecía cuándo se debe usar coma, punto y coma, etcétera. Pero a veces que me provocaron con esa forma en que escriben, en donde les viene del norte, si se entiende o no se entiende. Ustedes están escribiendo ahí, no saben si el que les lee les va a entender. Pues los signos de puntuación sirven para que sea más fácil leer un texto. Como ustedes saben, el lenguaje, primero que nada, es oral. Es decir, en el desarrollo de la humanidad surgió, de hecho, la humanidad surgió cuando surgió la palabra, porque la palabra significaba trascender lo inmediato. Ustedes pueden ver, los animales en general no pueden emitir sonidos articulados, que son las palabras. Los seres humanos nos volvimos tales cuando
pudimos hablar. Y el lenguaje hablado ha existido desde la historia, desde el inicio de la historia de la humanidad, pero la escritura se remonta a unos siglos atrás, es decir, no hace muchos siglos que la humanidad inventó la escritura. Y por supuesto fue un invento paulatino. Y dentro de esa invención, perdón, recibí una llamada y a la corté. Dentro de esa invención, se establecieron, digamos que símbolos. Cada letra se representa con un dibujo, ¿verdad? Una A con un círculo y un palito, una A O con un círculo, una I con un palito y un punto, y así, ¿verdad? Para cada sonido que emitimos hay una letra, pero no hay letras para los silencios, para las pausas, para las entonaciones. Y entonces para eso surgen los signos de puntuación, que son signos auxiliares en escritura. Así los define la Real Academia Española. Son signos auxiliares, puesto que leerles un párrafo y ustedes lo van a escribir. Cuando termine de dictarles el párrafo, les voy a proyectar eso que les había medio proyectado ahorita. Les voy a proyectar en la pantalla y ustedes podrán ver qué tan bien o qué tan mal están utilizando los signos de puntuación. Para asustarlos un poquito, les comento. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Cada signo de puntuación mal usado o no usado en el párrafo de su examen final va a implicar un punto menos, ¿sí? Imagínense que hubieran sacado 30 puntos, pero tienen 30 errores ortográficos o de puntuación, les van a sacar un redondo 0. Así es que, por eso pienso que ustedes deben estar más o menos conscientes de en qué nivel están respecto al uso de los signos de puntuación. De esa manera pueden saber qué esfuerzo deben hacer. Todavía tenemos por lo menos más de 2 semanas para el examen. Perdón, hoy me golpeé un poquito mientras hacía bicicleta. Bueno, entonces voy a necesitar la ayuda de alguno de ustedes que considere que escriba muy despacio. ¿Alguno de ustedes que considere que escriba muy despacio, que levante la manita? Adelante. Bueno, gracias, Wendy. Le ganaron Simeón. Le ganó Wendy, pero le agradezco mucho, Simeón. Entonces, Wendy, por favor, mantenga su micrófono activado, si puede ser, ¿verdad? Porque en lo que quiero la colaboración es en que usted me vaya diciendo, me vaya indicando cuando haya terminado, así yo sigo. Sabemos, aquí no puedo ver, cuando estamos en forma presencial, pues yo puedo ver cuando ya todos terminaron, pero aquí no puedo hacer eso. Entonces le voy a suplicar a Wendy, ¿verdad? ¿Está por ahí o ya se me chivió, Wendy? Aquí sigo, licenciado. Casi no le oigo, ¿será que no? Ahí está. Entonces usted me dice ya o adelante o ya estuvo, o usted mire cómo me dice, pero yo voy a ir leyendo y usted me va diciendo cuando ya haya terminado para que yo pueda seguir. ¿Me parece? Ok. Sí. Gracias, Wendy, le agradezco su colaboración. Y todos los demás, orejas bien paradas, que yo les voy a dictar. Es un párrafo. Empezamos. Los signos de puntuación
Wendy debió de dejar su micrófono encendido, porque a lo mejor ya me dijo ya y yo ni cuenta ni idea. Sí, voy bien. Ya. Ayudan al lector a realizar las pausas o entonaciones que exige la lectura. O entonaciones que exige la lectura. ¿Ya estamos, Wendy? Sí. De esa cuenta, Wendy. Cuando termina, no te pegas. Ya. Es que le había dicho ya. ¿Cómo? Ah, bueno. Es que le había dicho ya, pero creo que no me escuchó. No, no la escuché. Bueno, de esa cuenta, las pausas en la lectura estarán condicionadas. Las pausas en la lectura estarán condicionadas Listo. por el signo que usemos. Por el signo que usemos. Ya. Por ejemplo, Listo. la coma indica una pausa breve. La coma indica una pausa breve. Ya. El punto y coma, una intermedia. El punto y coma, una intermedia. Listo. Y el punto, una pausa mayor. Y el punto, una pausa mayor.
Listo. Otros signos intermedios Listo. dos puntos, guiones, paréntesis. Dos puntos, guiones, paréntesis. Listo. Comillas, etcétera. Listo. Indican matices de significado en las oraciones. Indican matices de significado en las oraciones. Listo. Fin. Ahí se terminó. Ok. Gracias, licenciado. A ustedes, ahora se los voy a leer de corrido, así todavía tienen la oportunidad, yo les voy a dar la entonación que se debe dar, así ustedes pueden tener un mejor criterio para colocar los signos que consideren pertinentes. Ahí vamos, pues. Los signos de puntuación son como las señales de tránsito. Ayudan al lector a realizar las pausas o entonaciones que exige la lectura. De esa cuenta, las pausas en la lectura estarán condicionadas por el signo que usemos. Por ejemplo, la coma indica una pausa breve, el punto y coma una intermedia y el punto una pausa mayor. Otros signos intermedios, dos puntos, guiones, paréntesis, comillas, etcétera, indican matices de significado en las oraciones. Bien. Ahora voy a pedirles a quien quiera, obviamente no van a ganar ni perder puntos, que evalúe qué tan bien o qué tan mal puede estar en el uso de los signos de puntuación. Yo voy a ir señalando cada uno de los signos en donde tiene que ir y ustedes me van diciendo ahí, pues, hay dos signos imperativo, por ejemplo, en donde puede usarse uno u otro, siempre y cuando no se pierda el sentido del escrito. El primer signo que se necesita ahí son esos dos puntos que están después de tránsito. No sé si así lo tienen todos. No, Lic. Yo puse coma, licenciado. Puse coma, Lic. Yo puse Cayeron en punto y estado de coma. Yo también puse coma. Veamos, pues, ahí puede haber tres. El perfecto sería dos puntos, porque está anunciando el antecedente del consecuente. Ya lo vamos a ver en el capítulo. En segundo término, sería adecuado punto y coma, porque si lo vemos como una oración compuesta que tiene dos proposiciones, justamente el punto y coma sirve para separar dos proposiciones en una oración compuesta. Y el tercer signo que sería adecuado, aunque un poquito menos, sería el punto y seguido. Quien tenga ahí dos puntos, punto y coma o punto, digamos que está bien, es correcto, cualquiera de esos tres. Ahora la coma no es correcta, puesto que la coma no está dentro de sus facultades, digamos, para hablar en términos jurídicos, no está dentro de sus potestades separar dos proposiciones, a no ser que sea una enumeración de proposiciones. Muy bien. Repito, si pusieron punto y coma, punto o dos puntos, está bien. Si pusieron coma o cualquier otro signo, está mal. El siguiente signo debe colocarse después de lectura. Y en ese caso es imperativo utilizar el punto, puesto que el punto sirve para cerrar oraciones.
Y ahí está claramente expresado que termina una oración después de lectura. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, licenciado. Muy bien. Siempre que haya frases como de esa cuenta, por ejemplo, sin embargo, empero, siempre se separa del resto de la oración con una coma. Si está al principio. Si esa frase está al final, la coma va antes, cuando sea en cualquiera de esos casos, ¿verdad? Esa cuenta, el signo, las pausas en la lectura están condicionadas por el signo que usemos. Hasta después de usemos va punto y seguido. Podría caber ahí un punto y coma, pero un poquito jalado. El signo adecuado ahí es punto. Y de nuevo, así como de esa cuenta, después de por ejemplo, sin embargo, frases adversativas, frases comparativas, etcétera, siempre va coma para separar esa frase del resto. Este punto y coma está haciendo las veces de coma. En una enumeración, ustedes saben que en una enumeración se coloca coma para separar cada elemento. Pero cuando los elementos son complejos, es decir, cuando al interior del elemento hay algún otro signo, entonces se separa uno de otro con punto y coma. Este es el caso en donde ahí hay un elemento enumerado que es el punto y coma intermedio. Aquí se termina ese segundo elemento y se separa del siguiente, a pesar de que sigue con i, se separa con punto y coma. Luego aquí esta coma que dos elementos dentro de esa misma ese yo ganaría mi examen, pero la idea es que ustedes vayan aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Pues a partir de errores, ¿verdad? Que dice Micaela, mire, yo aquí utilicé punto y coma, entonces yo le explico por qué sí o por qué no. O que me dice, mire, aquí, ¿por qué no va a 2 puntos? Pues yo ya le explico. Licenciado, yo por donde dice ejemplo, yo agregué 2 puntos. ¿En dónde? Pero ya me explicó donde dice, por ejemplo, yo le agregué 2 puntos. Pero usted ya indicó que es como por... Sí, le voy a dar otra explicación. Si no existiera por y solo significara, estuviera escrito ejemplo, ahí sí podría ir 2 puntos. Porque los 2 puntos sirven como para anunciar algo. Si solo dijera ejemplo. Pero como dice, por ejemplo, entonces se separa con coma. Luis Leison. Buenas noches. Yo tengo una duda con donde dice el punto y coma, luego hay una coma, una intermedia y es punto y coma, y luego está y el punto. Bueno, no estoy dudando que así sea, porque si usted dice que es así, pues usted es el experto, ¿verdad? Pero yo sí recuerdo que tuve una maestra, pues de primaria, ¿verdad? Y entonces a mí eso se me quedó en la cabeza bien metido, que siempre que uno dice cosas, ¿verdad? Así seguidito, si se separa por coma, normalmente cuando uno dice la última y dice y, un ejemplo va, y la vaca, y ahí punto, va, y ahí termina la cosa. Entonces nunca, siempre antes del y, que se suele referir a una última cosa, pues siempre nos decía que nunca hay que poner una coma, solo dejar el i. Entonces yo ahí no puse el punto y coma o coma ni nada, solo puse el i donde dice y el punto, ahí sí puse una coma, pero el punto y coma de intermedia, esa me la comí. Por lo que me recordé de esa señora, pero ahora sé que sí se puede. Regrese a maltratarla, por favor. Sí, a veces, sobre todo cuando... Mire, aquí en Guatemala es muy triste, pero los profesores no se forman en su especialidad. En cualquier país del mundo, imagínese usted, por ejemplo, en España, para dar clases en secundaria, hay que tener una maestría. Solo alguien que tenga una maestría en educación secundaria y especializado en el curso. Por ejemplo, maestro de segunda enseñanza especializado en química.
Entonces, para nivel medio. Aquí cualquiera puede dar clases de cualquier cosa, no hay una legislación, no hay un control, y por eso es que estamos tan mal. Yo no dudo de que su profesora sea buena, yo me imagino que sí lo es, pero pues de todos modos a lo mejor no era especializada en lenguaje y eso pues puede haberle acarreado. Sí, acá la explicación es bastante sencilla. Como les digo yo, todas estas explicaciones las tomo de la Real Academia Española. Yo soy miembro de la Real Academia Española y en Guatemala, como en cualquier país de hispanohablante, lo que dice la Real Academia Española es norma, es decir, es de aplicación obligatoria, porque pueden presentarse casos de discordancia, por ejemplo, en un pleito entre abogados, en donde digan, no, yo digo que es así, el otro ya no, esto es así, pues ambos van al diccionario o a la gramática o a la ortografía de la Real Academia y ahí les queda. Pues lo que dice la Real Academia sobre este punto es que cuando hay una enumeración simple, cada elemento se separa con una coma, excepto el último, que se separa con una i. Esa es la norma general, por decirlo así, genérica, pero habla de enumeraciones simples. Y también existen las enumeraciones complejas, que es el caso que tienen en pantalla. Y se llaman enumeraciones complejas porque en efecto se está enumerando una serie de elementos, pero con la peculiaridad de cada uno de estos elementos tiene el interior otro signo. Aquí, por ejemplo, es una enumeración en donde se habla de tres cosas: coma, punto y punto. Esos serían los tres elementos. Si solo dijera la coma, el punto y el punto, ahí sí sería solo una coma después de punto y coma, y antes de i no iría coma ni nada. Pero como cada elemento tiene un subelemento, digamos que es complejo en sí cada elemento, usted puede ver el punto y coma, una intermedia. Todo eso es un elemento que tiene al interior una coma, por lo tanto esto obliga a que haya un punto y coma que separe a cada uno de los bloques, digamos. Y en este caso, para evitar confusión con que aquí termina o esta es parte, o esta ahí es parte del elemento anterior, entonces también ahí se coloca el punto y coma. Adelante, otro. Licenciado, perdone, yo después de etcétera le puse puntos suspensivos, no sé si estaría en lo correcto. El etcétera es redundante con puntos suspensivos. O sea que ahí escribió dos veces lo mismo, por decirlo así. Ok, gracias. En todo caso, si se diera el caso, podría eliminarse el etcétera y solo anotar los puntos suspensivos. Y se eliminaría la última coma también, si fuera el caso. El punto suspensivo significa que quedó algo en suspenso, que no está completa la lista. Y el etcétera significa que no está completa la lista. Entonces, sería repetir el mismo sentido. Luis, ¿divas? Yo en etcétera puse etc. ¿Eso estará correcto? Si le puso punto después de la C, sí. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Adelante, Edgar. Buenas noches, Lick. Y así como ahí donde abre paréntesis, si uno pone comillas, ¿está bien? No. ¿O solo paréntesis? No, las comillas sirven para indicar que lo que está encerrado no pertenece a su vocabulario, no es un léxico suyo, o que adquieren un sentido especial. Por eso dicen los buenos políticos, entre comillas, es decir, los políticos malos, ¿verdad? Es decir, esa palabra bueno se está utilizando en un sentido diferente al normal. Ah, ok, gracias. Sandra, por favor. Buenas noches, licenciado. Las comillas sirven como, por ejemplo, para las citas bibliográficas, los textos textuales, las citas textuales, ¿verdad? Perdón. Exacto. Así como lo que hemos estado viendo. Así es. Sí, digamos que las comillas en general indican que un texto no es suyo. Y usted lo tomó de otro lado. O que no pertenece a su léxico. O que la palabra está siendo usada, o la frase está siendo usada en un sentido figurativo o en un sentido irónico.
Gracias. Ramiro. No, ahí no cabe 2 puntos, puesto que toda esa construcción, desde 2 puntos, guiones, paréntesis, comillas, etcétera, todo eso se le llama una frase incidental, es un bloque. Es un bloque que corta esa oración. Entonces, un truco para ver si va entre paréntesis o no es, si usted le quita todo ese bloque y la oración no pierde coherencia, entonces ahí va ya sea entre guiones mayores, eso sí lo pudieron haber puesto, guiones mayores, o paréntesis o corchetes. Le voy a poner este ejemplo. Dice, otros signos intermedios indican matices de significado en las oraciones. Como se dio cuenta, se puede eliminar todo lo que está entre paréntesis y la oración no pierde sentido. Los 2 puntos tienen 2 usos específicos. Uno, para anunciar lo que viene, que sería, si va a haber una enumeración, siempre y cuando haya una palabra que englobe todo lo que viene enumerado, o después de un saludo en una carta. Esos son sus usos. Miren, lo importante y lo que yo quiero que ustedes capten es que cada signo, o sea, usar un signo debe implicar el saber por qué se está usando. El poder explicarlo. Así como yo ahorita les estoy explicando, miren, aquí puse coma porque tal y tal cosa. Eso es lo que ustedes deben interiorizar. Cuando estén escribiendo, piensen, ¿será que aquí va coma o va punto? ¿Qué estoy queriendo separar? Estoy separando oraciones, entonces va punto. Estoy separando frases dentro de una oración, entonces va coma. Y así que ustedes se autoevalúen cuando están escribiendo. Por favor, Edgar. Licenciado, disculpe, y así como ahí si uno puso en etcétera, etc., y uno pone punto, y después va el paréntesis, no se inicia con mayúscula, porque está dentro del paréntesis. Exacto. No solo porque está dentro del paréntesis, sino que ese punto, en ese caso, solo está indicando que eso es una abreviatura. Ok, muchísimas gracias. Cuando coincide una abreviatura con el final de la oración, entonces sí, automáticamente hay que poner mayúscula, pero porque ahí terminó la oración, no porque ahí esté, no porque esté el punto. Muy bien. Bueno, ahora les quiero compartir este consejo. Se los voy a leer de forma pausada y ojalá ustedes tomaran este consejo. Ojalá tuvieran la serenidad de entenderlo, porque a veces lo que pasa es que no entendemos lo que nos están diciendo y por eso lo pasamos por alto. Este a la vez que es el mejor de los consejos que yo les puedo dar para escribir signos de puntuación con propiedad, es en sí un ejemplo de lo mismo que está defendiendo. Veamos pues. Un consejo para no errar en los signos de puntuación es simplificar su uso. Construye oraciones breves con un promedio de 12 palabras. Si requiere de más de 18, seguramente contiene más de una idea. Tal vez necesita dividir su pensamiento en 2 partes. Cada una de ellas será una nueva oración. Por supuesto, todos los signos son útiles. En ocasiones es inevitable usar punto y coma, 2 puntos, paréntesis, etc. Pero en la mayoría de los casos es posible desarrollar las ideas con solo comas y puntos. Este párrafo es un claro ejemplo de ello. ¿Para qué les pongo esto? Para que ustedes interioricen que entre más breves sean sus oraciones, menos problema van a tener en saber qué signo va. Los problemas de esto están en que, bueno, yo lo hice a propósito, obviamente, porque yo lo que quería era ejemplificarles cómo se usan los signos. Pero ustedes pueden ver, aquí hay oraciones extensas y eso hace que yo necesite de otro tipo de signos. Pero si yo reformulo el párrafo y lo construyo solo con oraciones breves, entonces ya no va a haber necesidad. Vean ustedes ahí, solo hay punto,
coma, punto, coma, punto, 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 coma, punto, coma, 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 punto, coma. Vean, solo comas y puntos. Y por supuesto, ya cuando ustedes se sientan bien chichas de que ya son unos García Márquez, que García Márquez no es nada comparado con ustedes, entonces ya se van abriendo y ya van buscando otros signos, pero mientras la escritura no sea su profesión, mientras ustedes estén estudiando para abogados y obviamente un abogado usa el lenguaje como herramienta, pero no es el lenguaje en sí mismo el que le importa. Entonces, mientras estén en ese estatus, construyan oraciones así breves. Es difícil en el gremio de los abogados, porque en Guatemala los abogados son ultraconservadores y no hay quien les diga que no se entienden esos sus mamotretotes que hacen, ¿verdad? Y si alguien se los dice, ellos lo miran así como, este es un ignorante, no sabe de leyes, por eso me está diciendo. Imagínense que en Europa tuvo que haber una reforma judicial para reformular los escritos. Y ahora ya los escritos son así más cristianos, ¿verdad? Ya se entienden, porque ustedes, me imagino, ya se han topado con escritos jurídicos que son, pero imposibles de tragar, ¿verdad? Adelante, Luis. Una duda, Lick. Bueno, más que todo un consejo, ¿verdad? Que tal vez le sirva a alguien aquí o a alguien en base a su respuesta. Con nosotros como jóvenes, tal vez un consejo de alguien como usted de que pues sí sabe mucho y todo eso, de eso, ¿verdad? ¿Qué podríamos nosotros hacer como jóvenes para que de verdad en un futuro, si tenemos la posibilidad o alguien tenga un puesto o algo de verdad, cómo hacer para que el sistema en verdad sea un poco más flexible en ese sentido y no sea tan radical y conservador? Porque literalmente simplemente es más de lo mismo todos los años, pero en sí a nadie se le ocurre en sí qué manera de hacer o cómo ejecutarlo, porque en sí llegan con un cambio, pero con bases muy pobres, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues por eso mismo le rechazan y dicen, no, hombre, pues mejor se queda igual, si me venís a presentar esto, pues no, ¿ah? Entonces, no sé, tal vez algún consejo o algo, no sé, en base a su experiencia. Sí, como yo me imagino que ya les he contado, yo tengo 31 años de dar clases aquí en la facultad y obviamente esos años de relacionarme con abogados. Y sí, al principio era un rechazo total. Me fui ganando el espacio y de hecho ahora muchos de los abogados ya me consultan. Antes solo me miraban así como riéndose cuando yo corregía algo. Me decían, no, si eso no es necesario. Pero cada vez, porque yo siempre argumento. Así como ante su pregunta yo le argumenté con base en las normas, porque pues de eso vivo, de estar consultando esas normas, estar escribiendo. Entonces, yo creo que eso sería argumentar y evidenciar en la práctica que sí es posible construir textos jurídicos notariales que sean legibles. Eso es un cambio generacional que tiene que ocurrir, Luis. No es una cuestión de que alguien así, Superman, llegue como Mulet les quiere hacer entender, o la Suri, que se sienten como todos unos chichudos ahí que van a cambiar. No, es una cuestión de generación, que conforme las nuevas generaciones van asumiendo una nueva actitud ante el lenguaje, ya se van modificando los cánones de escritura notarial. Es algo lento, no hay una receta, es simplemente tener la paciencia y la serenidad cuando uno esté. Y sobre todo, pues que ustedes empiecen con ustedes mismos, que cada uno de ustedes asuma el reto que implica hacer uso adecuado del lenguaje. Cuando eso ocurra, ya lo demás va a venir por agregado. Por ahí me quedaría, mi estimado Luis. Ahora les voy a contar una triste historia, solo que mi pareja anda por ahí, voy a decir cosas que tienen que ver con mi pasado más remoto. Espero que no me oiga, o si no, segundo divorcio seguro. Es que fíjense que yo soy de un pueblo
un pueblito, era pueblito cuando yo era niño, pero pues el ejército llegó a masacrar casi todas las comunidades de ahí, comunidades cercanas a mi municipio, fueron abandonadas. Todos nos fuimos al exilio. Yo estuve en el exilio muchos años en México, precisamente porque el papá de esa señora que ahora es candidata fue a masacrar a todas esas comunidades. Y entonces, pues esos que antes eran unos pueblitos, se fueron vacíos durante los años 80, los años más crueles de la historia de Guatemala, que son cabales en donde el superhéroe de doña Suri, Ríos Montt, llenó de sangre todo eso, ¿verdad? Por eso los jóvenes ahora le dicen ríos de sangre, Montt, porque fue una época muy dura. Pues se los cuento porque en esa circunstancia, en esa época de guerra, nosotros vivíamos en mi pueblecito. Yo tengo un primo que es poeta, es uno de los mejores poetas que yo conozco. No porque sea mi primo, sino porque es, en efecto, es un gran poeta. Les voy a leer un poema de él y van a ver cómo es de bueno. Este es un poemario que todos deberían de leer, se llama El pueblo de las calles huérfanas y refleja eso que yo les decía. En la época de Ríos Montt, todos los pueblos de ahí quedaron vacíos, las calles se quedaron huérfanas de gente. Y este poemario es un romancero en donde mi primo describe todas esas atrocidades, todos los fusilados. Miren, es una época que ojalá haya sensatez en el voto y no vayan a elegir a esta señora, porque es caer en esa misma historia. Pero mi primo también tenía poemas así de amor. Este también está muy lindo, se llama Décimas de amor y desamor. Este poemario yo le hice el prólogo. Les voy a leer para que vean la calidad de poeta de mi primo. Pongan atención. ¿Qué es el amor sino gotas que luego forman corriente, sueño que viene inclemente dejando miradas rotas, lágrimas de las derrotas que añoraron la hermosura y que en dolor y premura unieron dolor y vida? El amor es una herida en que crece la locura. Esa es una décima, y así como esas hay décimas muy lindas aquí. Pues este gran poeta, que se llama Dani Rodríguez, en aquellos años ardorosos de nuestra pubertad y de nuestra adolescencia, pues él mantenía una relación amorosa con 3 patojas. Una de ellas había sido mi novia, Claudia. Por eso les dije que ojalá no me oyera mi compañera de vida, porque ya no tarda en abrir su puerta y venirme a reclamar. Es algo celosita la patojita. Pues él obviamente, según ustedes, son buenas amigas. Ahora ya se distanciaron. Teresa se fue a Estados Unidos, Claudia vive en Petén, Esther murió en un accidente. Bueno, pues las 3 dijeron, ¿y quién es tu novio? Pues el Danis. ¿Y el tuyo? Danis. ¿Y el tuyo? Danis. Y entonces no puede ser, en el pueblo solo hay un Danis, y fueron a reclamarle a Danis. Y el Danis, pues, les contestó con esa carta que ustedes tienen ahí. Diré que amo a Teresa. Ellos le preguntaron a quién amaba. Diré que amo a Teresa, no a Claudia, cuya belleza nadie puede igualar, ni siquiera mi amor Esther, que no es poca su inteligencia. Las 3 felices, porque cada una entendió lo que quería, lo que le convenía. Dijeron, ya viste, a mí me quiere. Y Claudia, no, a mí me quiere. Y Esther, no, a mí me quiere. Y entonces les dijo Teresa, no, les voy a demostrar que me quiere a mí. Y entonces le agregó, esta es una historia medio real y medio ficticia, ¿eh? Es decir, tiene muchos elementos de verdad y tiene algunos elementos de ficción que yo hice para vengarme de Danis, porque él me quitó a Claudia. Pues Teresa le puso un punto y coma después de su nombre, una coma después de el nombre de Claudia, un punto después de igualar, y obviamente con eso meritaba la mayúscula, una coma después de Esther, y el punto después de inteligencia, para terminar. Entonces así diría la carta.
Diré que amo a Teresa, no a Claudia, cuya belleza nadie puede igualar. No inspira mi amor Esther, que no es poca su inteligencia. ¿Verdad que se suena bien? Entonces ya ustedes pueden ver el uso de los signos le valió a Teresa el ilusionarse con ir de vestido blanco a la iglesia. En ese tiempo mi primo era ateo, ahora es católico rematado, pero en ese tiempo era ateo y ella se ilusionaba con que se iba a casar con él. Pero viene Claudia, que es, como les digo, había sido mi novia, por lo tanto era la más bonita de las tres, y colocó estos signos. Bueno, tuvo el descaro de preguntarme a mí, y yo le dije, con todo el dolor que acongojaba mi corazoncito, le dije, de usted nos tratábamos, póngale signo de interrogación. ¿Diré que amo a Teresa? No, a Claudia, cuya belleza nadie puede igualar. No inspira mi amor Esther, que no es poca su inteligencia. Entonces, ¿se dan cuenta? La misma carta, con las mismas palabras, en el mismo orden, dicen, felices los cuatro, ya va la alusión a esa no música. Sí, pues, no, porque yo, para que vean, yo soy muy conservador en eso, yo soy fiel y solo con una pareja. Pero vean, el uso adecuado de los signos cambió radicalmente. De que amara a Teresa, ahora la carta dice claramente que ama a Claudia. Pero Esther no solo era bonita, sino lista. Y les dijo, un momento, patojitas, aquí mis chicharrones son los que truenan. Y les presentó esta carta. ¿Diré que amo a Teresa? No. ¿A Claudia, cuya belleza nadie puede igualar? No. ¿Inspira mi amor Esther? Que no es poca su inteligencia. Pues Danis, ante tal acontecimiento, se fue. No, en la historia real, Danis ganó una beca y se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos ya se volvió católico, y como católico encontró a la que posteriormente sería su esposa, que era de El Salvador. Todavía vive en El Salvador mi primo, aunque la esposa ya murió, ya no tarda en regresarse a Guatemala. Pero lo cierto es que cuando llegó a oídos de la esposa, recién fallecida de cáncer, como les digo, ella se indignó mucho. Yo tuve que aclarar que realmente yo había hecho la carta y era como una venganza en contra de Danis, porque, pues, por culpa de él, Claudia me había dejado. Entonces le dije a Evelyn que entre los dos hiciéramos la versión oficial. Y esta es la versión. ¿Diré que amo a Teresa? No. ¿A Claudia, cuya belleza nadie puede igualar? No. ¿Inspira mi amor Esther? Que no. Es poca su inteligencia. ¿Se dan cuenta? Una misma carta con el mismo contenido cambia radicalmente con el uso diferenciado de los signos de puntuación. Entonces, más allá de la historia, como les digo, tiene elementos reales y elementos falsos. No falsos, ficcionalizados se le llama. Más allá de eso, el propósito es que ustedes puedan darse cuenta que el uso de los signos no es solo, ¿qué les puedo decir? Un adorno, no es solo para llevarnos la de muy, muy, muy con el uso del lenguaje. Es algo que incluso puede conducir a la muerte. En el libro, en el capítulo 5, ya perdí mi libro, hay un ejercicio que también es tomado de la vida real. Si ustedes pueden abrir su libro en la página 166, es una historia, bueno, nos la contó mi profesor de literatura inglesa. Yo estudié letras, y yo soy licenciado en letras, por eso es que hablo tanto de literatura. En la página 166 hay un ejercicio que, según mi profesor, Mario Alberto Carrera se llama, es también otro miembro de la academia, es cierta, es decir, que sí ocurrió. Había alguien que había sido condenado a muerte y pidió el perdón, que en ese tiempo estamos hablando del siglo XVIII, esto aparentemente es del siglo XVIII.
Y la respuesta del juez fue: perdón imposible, cumpla condena. Con una coma después de perdón, le salvaba la vida. Y con una coma después de imposible, lo condenaba a la muerte. Es decir, una coma hacía la diferencia entre la vida y la muerte. Son casos extremos, ¿verdad? Es decir, que no se dan, pero que sí implican la responsabilidad de hacer uso adecuado del lenguaje. No sé si tienen alguna inquietud. Yo ya no voy a seguir porque me sigue afectando bastante la garganta, pero sí, por supuesto, puedo responder cualquier duda o inquietud que tengan, y dejamos para el próximo jueves el desarrollo ya de la explicación del uso concreto de los signos de puntuación. Por favor, Josué. Licenciado, perdón, yo sé que no es el tema de todo lo que voy a decir. Dice que a todos les llegó su nota que estaban diciendo de integración y a mí no me llegó. No sé. Es que usted, yo creo que un pecado cometió, fíjese, usted tiene cara de ser pecador. Bueno, ya somos varios. Todos somos pecadores, dicen, va. Ese le voy a comentar, sí hay algunos que no se van, pero no está dentro de mis manos. Yo los envío todos, porque imagínense que yo lo voy a estar mandando uno por uno. Yo selecciono todos y los mando. Algún problema debe haber en su correo o algo, porque sí, en efecto, algunos me regresan. No sé, no sé, porque hay cosas que usted manda, pero no siempre me llegan, y a Claro sí me da la notificación, pero a mi correo no llega nada, y estuve investigando y no llegó nada. Estaba preocupado ahí. El plan Sí. me hizo desertar, dije. Yo No, vale. No, mire, téngame un poco de paciencia, porque si no llegó es algún problema que hay con su correo, porque yo le repito, yo nunca manipulo los datos, simplemente selecciono. Ahí en Classroom pues hay una opción de enviar correo y uno solo selecciona todo y los envía, no hace distingo entre uno y otro, ni mucho menos se mete a escribir las direcciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que se va a tener que tener un poquito de paciencia y esperar a ver si el resultado de su examen no le llega. Cuando yo haya publicado la nota completa en la cartelera, ahí le va a aparecer. Ok, Lick, perdón que no era el tema, pero tenía mucha intriga de sacar esto que estaba aquí. Está en pleno uso de sus derechos cuando lo solicita. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, yo creo que sí amerita una reflexión sobre esto. A veces puede tomarse en broma, pero esto que les voy a decir es totalmente cierto. Yo he estudiado psicología, psicoanálisis sobre todo, por eso sé lo que les estoy diciendo. Cualquier persona que tiene más de una pareja es una persona débil, que manifiesta inmadurez en primer lugar, y puede haber, les voy a dar un abanico de posibilidades. La primera es que sea inseguro de sí mismo, y para querer aparentar seguridad busque en varias parejas aquello que está en sí mismo, ¿verdad? Una insatisfacción profunda en sí mismo. Otra de las posibilidades, que no son escasas, o sea, que es con bastante frecuencia, es que algunos, sobre todo en los hombres, algunos hombres con alguna tendencia homosexual reprimida significa que a lo mejor ni siquiera él mismo es consciente de su tendencia homosexual. Entonces, la sublima teniendo varias parejas, como para afirmarse y afianzarse y asegurarse, soy hombre, ¿verdad? Soy macho, y por eso tengo suficiente poder. Pero en el fondo lo que está evidenciando es lo contrario, ¿verdad? Es decir, una debilidad muy profunda. La otra, que creo que es la más frecuente estadísticamente, una persona que tiene más de una pareja es porque en el seno de su hogar nunca logró construir una seguridad respecto al amor de sus padres, de su madre y de su padre. Cuando un niño no obtiene el amor incondicional de la madre y el amor racional del padre, lo va a buscar toda la vida. Toda la vida va a estar condenado a buscar el amor que no tuvo en su infancia.
va buscando en diferentes parejas y siempre es una persona insatisfecha, porque es una persona que sufre. Una persona sana, en el sentido más general de la palabra, pues obviamente con una pareja ya tiene suficiente, porque en una pareja encuentra todo lo que necesita, y por supuesto cuando no lo encuentra, pues entonces con madurez se separa, ¿verdad? Es decir, rompe la relación, pero no está ahí mortificando a esta pareja y buscando en otras algo que está adentro de sí mismo. Y para que vean que yo soy ateo, pero leo mucho textos religiosos, San Agustín decía una frase preciosa. San Agustín era de religión pagana y se convirtió al cristianismo. Y en un libro que se llama Mis Confesiones, que es precioso en términos poéticos, es muy lindo, él dice: tarde te he hallado, Padre, porque mientras yo te buscaba en los mercados, en las escuelas, en las plazas, tú siempre estuviste dentro de mí. Trasladando esto al mundo de las personas que tienen más de una pareja, andan buscando afuera la debilidad que en el fondo tienen. Esa insatisfacción, ese vacío, esa inmadurez emocional que les hace, según ellos o ellas, ser muy machos o muy lo que sea, pero en realidad evidencian lo contrario. Es una reflexión porque creo que vale la pena ya no continuar. Aquí yo acudo a este ejemplo porque pues ya lo tengo en el libro, lo voy a cambiar, pero en el fondo es como glorificar eso de tener más de una pareja, y créanme que no es nada sano. Quien tiene más de una pareja, primero, no es nada sano, es inseguro, es una persona inmadura. Segundo, sufre, no goza, sufre carencias muy profundas. Yo creo que con esto los dejo, para no aburrirlos con estos temas. Adelante, Josué. Perdón que lo moleste, fíjese que revisando mi Classroom, ahorita está viendo notificaciones. Yo hice su examen N1 y dice que yo no entregué el examen N2. No sé qué pasaría ahí. Eso sí, tampoco yo sé. Por eso le digo, mejor espérese, porque tengo 600 alumnos y me sería imposible saber qué pasó. Perdón. Solo quise hacer el comentario para que lo tenga en cuenta ahí. Disculpe. No tenga pena. Lo que sí le puedo asegurar es que todos solo tuvieron un examen. Quien tuvo N1 no puede tener N2. Quien tuvo N2 no puede tener N1. Ok, Nick. Bueno, no sé si hay más dudas, inquietudes, comentarios. Si no es así... No, licenciado. Muy bien, gracias, Natalie. Entonces, la dejamos así, nos vemos el próximo jueves. Y recuérdense que el domingo a las 11:59 vence el plazo. Si es a las 12 ya no tiene valor su trabajo. Así es que se supone que ya tienen todas las actividades, ya solo es de juntarlas, reunirlas en un solo archivo y ya. Hasta la vista, babies. Feliz noche, licenciado.